Hablaremos de antiguas asociaciones de ladrones. Escribió, sería mucho mejor decir, Voltaire. De todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. El bandolerismo, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe, era un fenómeno muy difundido. Estas organizaciones presentaban distintas jerarquías. Teodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería entregarse al robo, no tenía más que enfrentarse al jefe de partida y alistarse. Y desde ese momento el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe, a quien debía llevarle todo el producto de su trabajo. A cambio, el jefe le daba unos ciertos beneficios, incluso una prima, un anticipo, y desde luego se dictaban terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos que retenían parte del botín para sí. Es curioso que aquellos ladrones abogaran por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad, pero solamente una vez que la propiedad caía en sus manos. Ah, claro. Es decir, la propiedad es sagrada, pero cuando la tengo yo. Qué peor. Cuando la tiene otro, no, y se la robo. La persona que era víctima de un robo en el Egipto clásico, no dice aquí en qué momento de la amplia historia del Egipto, pero bueno. Digo, cuando un egipcio era víctima de un robo, se dirigía a los jefes de las partidas de ladrones, describía la clase de objeto robado. Miren, me afanaron un objeto así y así. Definía también el lugar, la situación del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. Bien. En la India parece que existían muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado de un código se reclama que los reyes se dediquen con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Y hay incluso consejos prácticos. Se aconseja a las autoridades mandar espías que se finjan ladrones y se hagan sus socios para luego desenmascararlos. Esto se sigue haciendo, incluso prescindiendo de la última parte. Van los tipos y hacen sus socios y luego se olvidan de desenmascararlos. Borges ha señalado en aquel ensayo, Evaristo Carriego, el asco que el argentino de aquella época sentía por esta clase de alcahuetes, a saber, los que se hacían amigos de los chorros para luego delatarlos. Dice Borges que para los argentinos, al menos los de aquel tiempo, la amistad era sagrada y la delación el peor de los delitos. En la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar. Cuando vos eras hijo de un chorro, seguías chorro. En realidad, en la India la inmovilidad social era proverbial. Y bueno, había muchísimas bandas de familias famosas de ladrones en la India. Cito algunas: los Badak, los Sotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay y los Karak Bandhu. Entraban a robar joyas, hacían túneles, se metían en los gineseos, ¿no? Robaban cinturones, fajas, broches con piedras preciosas, sí, turbantes con rubíes, bueno. Los mejores ladrones eran los que eran capaces de robar sortijas o collares a las niñas que dormían. Incluso si podías sacarle un collar o un anillo sin que la chica se despertara, te nombraban jefe, te nombraban. Cuando una expedición tenía por objeto desvalijar una caravana, algunos ladrones hindúes se fingían árboles. ¿Y cómo hacían? Se tendían en el suelo, colocaban en actitudes forzadas, de manera que sus miembros nervudos y retorcidos ofrecían, vistos de lejos, el aspecto de árboles. Con unas cuantas hojas que se ponían encima, la ilusión, bueno, era completa.
Y así permanecían inmóviles hasta que pasaba la caravana, Claro, y ahí. les prevenía y ahí decían las siguientes palabras: ja, 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 no soy un árbol, sino un ladrón. Algunos continuaban con el discurso en este mismo sentido. En Roma, en el Palatino, había en principio ladrones. El Palatino era un lugar lleno de ladrones a quienes Rómulo dio asilo y protección. Los bandoleros romanos, llamados crazzatori, vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros. En los primeros tiempos del imperio la gente contaba anécdotas o atribuía a los bandidos ciertas delicadezas. Se cuenta que una vez el gramático Palemón cayó en manos de unos bandidos que inmediatamente lo dejaron libre cuando supieron que era gramático. Esta declaración poco efecto causa ante los malhechores actuales, que por mucho No, que uno nada. le diga que es Horacio González, no dejarán de robarlo. No le importa. En la China imperial existían cuadrillas que robaban e incendiaban. Existían varias asociaciones con extraños nombres: los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante y la más conocida de Hancheu, que era la Asociación de Ladrones en Detalles. Estos últimos registraban los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Y tenían corresponsales en todos los distritos de la ciudad encargados de su relación con el público. Y el robado podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad que nunca excedía el tercio del valor del objeto, un poco más caro que en el Egipto. Otra cuadrilla muy popular era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal. Eran falsos trabajadores que llegaban de improviso a las poblaciones donde hubiera un depósito de sal y lo afanaban. En Francia, cuando Felipe Augusto emprendió la expedición a Tierra Santa, las cruzadas, Felipe Augusto era aquel rey que se quedó canoso de un saque en las cruzadas, mitad por un disgusto. La devastación llevada a cabo por bandas de ladrones llegó a tal extremo que el rey mandó inventar un castigo. A todo hombre convicto de robo se le untaba la cabeza con alquitrán, se lo cubría con plumas, se lo abandonaba en medio de la nada para que muriera miserablemente. Mucho trabajo de gusto, ¿no? Francisco I, mucho más tarde, Francisco I de Valois, ya a principios del siglo XVI, cansado de que sus enviados fueran atacados en el bosque de Saint-Germain, dispuso redondamente la pena de muerte para quienes hicieran bandas de ladrones o asesinos. En tiempos de la Revolución Francesa había asociaciones de ladrones conocidos con el nombre de chauffeurs, es decir, calentadores. Te atacaban a la orilla del Sena, se los llamaban calentadores porque te obligaban a entregar todo y si no te quemaban las patas con una antorcha. Qué ridículo, ¿no? Bueno, los viajeros de los caminos de Inglaterra temblaban ante un posible encuentro con Dick Turpin. Sin embargo, estos viajeros tenían miedo de perder su dinero, pero no su vida, porque casi todos los bandoleros de aquella época eran hombres galantes. Más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por una mala época. A lo largo de los años, un aura de misterio, encanto y glamour rodeó a estos bandoleros de la noche. Y el más famoso fue Turpin. Había nacido en 1705 en Essex. A los 16 años fue enviado a Londres como aprendiz en un saladero de carne. La ciudad lo perturbó, se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace y para conquistarla le compró un collar de diamantes con plata que robó del saladero. La muchacha quedó muy agradecida, pero Turpin debió huir de Londres. Después se dedicó a vender cadáveres a médicos y universidades. No iba muy bien el negocio y entonces se volvió ladrón de casas, fue contrabandista, cazador furtivo, salteador de caminos. Y en 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas, los Caballeros del Camino. Cuando se acercaba un jinete, una carroza, Turpin se acercaba y decía:
haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña, abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga. Ah, qué bien, qué educado. Sí, a gusto que te lloreen, loco. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía. Se transformaba en ese caso en el más galante de los hombres, las acompañaba junto con sus bandoleros hasta la entrada de algún pueblo y muchas mujeres salían por los caminos nada más que para buscarlo. La vida de Turpin como salteador duró poco. Un día atracó a un comerciante de caballos de carrera y le afanó un caballo que había sido ganador. Después fue visto Turpin montando el caballo por la ciudad. Lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de John Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local y empezó a coquetear con las minas del lugar, ¿no? Cierta noche hubo un banquete y Turpin comenzó a la salida del baile a disparar sus pistolas por la calle. Estaba medio mamado, me imagino. Y lo apresaron por eso, por pasar al galope delante de la comisaría. Estando en el calabozo, temiendo que se descubriera su verdadera identidad, ya que lo estaba buscando toda la cana, decidió escribirle a un pariente para que le enviara algún dinero para su fianza. Pero mire qué mala suerte, el tipo del correo, el administrador del correo, llamado James Smith, era maestro de escuela y había sido maestro de Turpin. Y le reconoció La letra. la letra. Reconoció la letra de su antiguo alumno e informó el asunto a la policía. Turpin fue enviado a la horca. Mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. ¡Ay, ay! Finalmente, la mañana del 7 de abril ¡Uy, qué feo!, ¿no? de 1739 lo ejecutaron, tenía 34 años. Esta es una historia, un contado de varios ladrones, dedicado a las familias famosas de ladrones y a aquellos que todavía, ya que encima nos roban, por lo menos nos tratan bien. Qué lindo ese ladrón que dice si no le molesta. Claro, con permiso, lo voy a saltar este paquete de pastillas para el nene. Es así, ¿no? Fuimos a la discoteca a pedir un disco sobre ladrones, pero el tipo me dijo que lo habían afanado. Señor. Que se habían llevado todos los discos. ¿Y no le quedó nada? Le quedó uno solo. Y bueno. Y me lo dio, y es este que vamos a escuchar ahora. Mala Junta. Bueno, Justamente compuesto en conmemoración de todos estos ladrones que hemos... No sé si está compuesto... Estoy seguro de esto. No hay constancia. No. Pero una intuición de Pato Vica me dice que efectivamente es así como le digo yo, que no sé cómo es. Horacio Salgán toca este bello tango de Julio De Caro que se llama Mala Junta. Contaremos hoy una aventura del duque de Richelieu, así que atención. Como sabemos, el duque de Richelieu fue un gran seductor. Su nombre era Louis-François Armand Duplessis y había nacido en 1698 y era el sobrino nieto del cardenal Richelieu el verdadero, o sea, el de los tres mosqueteros, y había heredado sus riquezas. El duque de Richelieu era un hombre muy elegante que andaba por Versalles constantemente entrometido en intrigas amorosas. Marcaba 1.33 la milla. Y era capaz de domar un avestruz al galope. Cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Los cronistas hablaban de un magnetismo impetuoso que las muchachas no podían resistir. Dicen que verdaderamente hechizaba a las mujeres que se cruzaban en su camino, por no decir otra cosa. Bien hechizadas. Pues además de las intrigas amorosas, Richelieu participó en varias conspiraciones cortesanas. En una de ellas había estado en tratos con España para apoderarse del regente francés Felipe de Orleans, que gobernaba, saben ustedes, durante la niñez de Luis XV.
La idea era llevarlo secuestrado al otro lado de los Pirineos, dicho esto en Francia, ¿no? Porque para nosotros al otro lado de los Pirineos depende por dónde encaremos. Pero, ciertas cartas, hay que pasar el paso de Somport o Canfranc, y usted va de España a Francia o de Francia a España. La idea era llevárselo a España. Pero ciertas cartas que lo acusaban fueron interceptadas y Richelieu terminó en la Bastilla. Lo encerraron en la más repugnante de todas las celdas, dice el cronista, queriendo decir que lo encerraron en una celda repugnante, porque cuesta creer que hayan hecho una evaluación de la repugnancia de cada celda para que no existiera ni una sola más repugnante que la del duque de Richelieu. Parece que, sin embargo, no había ni una silla para sentarse, ni un catre en donde dormir. Las ratas eran sus únicos acompañantes, lo cual es una suerte, porque estar en una celda repugnante y además tener que soportar la compañía, por caso de un psicótico, de un violador, de un asesino, etcétera, es casi preferible una rata. El duque de Richelieu supo que allí lo tendrían hasta el día de su muerte, o incluso hasta el día después de su muerte, probablemente. Hay que decir además que el regente Felipe de Orleans lo odiaba porque el duque le había robado unas cuantas minas, situación en la que se hallaba casi todo el reino de Francia. Pero sucedió algo. La hija del regente, la hija de Monsieur, de Felipe de Orleans, Mademoiselle de Valois, profundamente enamorada de Richelieu, declaró que se suicidaría si alguien, si este hombre al que amaba no era puesto en libertad. La muchacha no había andado nunca con el duque, pero estaba enamorada de él. Entonces dice, ay, si no lo largan me suicido. Las lágrimas de la muchacha, sus ruegos y sus amenazas fallaron en el intento de ablandar el corazón de Felipe de Orleans. El duque de Richelieu debía permanecer en la Bastilla. Chao. Tiempo más tarde, ya desesperada, Mademoiselle de Valois fue hasta la celda del duque, a altas horas de la noche. Llevaba consigo velas, bombones y otras cosas. Además llevaba 200.000 libras, que no sé cuánto eran, calculo que mucho, para sobornar al carcelero, pero no lo logró. En fin, volvió a llorarle entonces a Felipe, y 6 meses más tarde el regente cedió. Pero esa liberación tuvo un precio. Para ordenarla, el regente Felipe de Orleans impuso que su hija se casara con el duque de Módena. Un casamiento, mejor dicho, un hombre, con quien esta chica nunca había aceptado casarse. Muy bien, se hizo el pacto. Ella se casaba con el duque de Módena, iba al destierro incluso a vivir a Módena, Italia, con el duque, largaban al duque de Richelieu. Muy bien, lo liberaron. Hay que decir que el duque, a modo de agradecimiento, antes que la hija del regente concretara su casamiento y su partida, la visitó durante una semana en sus aposentos. Bueno, unos días más tarde, Mademoiselle de Valois partió hacia Italia. Según los cronistas, la muchacha aseguraba que amaba mucho a Richelieu y que su olvido era cosa imposible, que no lo iba a olvidar. Llegó a Módena y ya el otro día nomás empezó a suspirar por su amante. Y empezó a enviarle unas cartas en las que le suplicaba que fuera hasta ella. Aquí tengo una de las cartas que dice así: ven a verme, pero hazlo disfrazado, para que nadie pueda reconocerte. Hablaba un poco mal. El duque recibió la carta y quiso satisfacer el deseo de quien finalmente lo había salvado de la muerte. Y unas semanas más tarde, el duque de Richelieu, disfrazado de vendedor ambulante, portando una enorme bolsa con libros, entró en la ciudad de Módena. Libros, libros, libros.
llegó a una posada y se inscribió como Giorgio Gasparini, vendedor de libros. Una mañana Richelieu, con todos los libros, se presentó en las proximidades del Palacio de Módena y mostró sus libros a las damas de la corte. Mademoiselle de Valois estaba por ahí, pasó ante él y le hizo unos guiños, qué sé yo, y la mina se dio cuenta de quién se trataba. Contuvo la emoción, le dirigió la palabra con mucha cortesía, y bueno, ella fingió interés en una obra que al parecer el tipo no llevaba y le dijo: aquí no tengo esa obra a que os referís, pero la alcanzaré mañana al palacio. Muy bien, al otro día se presentó Richelieu, siempre disfrazado, con un libro en el palacio y fue conducido a Mademoiselle de Valois. Tan pronto se cerró la puerta del aposento, ella cayó en sus brazos. Al decir de los cronistas, solo se permitieron unos instantes de amabilidad, y está bien. ¿Qué tal? Estamos desesperados por caer el uno en los brazos del otro, y vamos a empezar con ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Si no, mirá, estoy bien. No sabés, mi cuñado se compró una chatita, mi mamá se compró una casa, yo me compré un vestido, qué sé yo, estoy bien de salud. La semana pasada me enfermé, pero ahora estoy bien. No. Cayeron el uno en los brazos del otro y chao. Pero además porque la situación era peligrosa, tampoco claro, daba para esta clase de conversaciones, porque en donde se enteraban el primer finado era este muchacho, el duque de Richelieu, tanto si se enteraba el marido de esta mina como si se enteraba el regente de Francia, ¿no? Felipe de Orleans. Al día siguiente Richelieu se presentó de nuevo ante la puerta del palacio con otro paquete de libros para mostrarle a la mina. Inmediatamente fue introducido en el duque, ¿no? En un salón de lectura. El lugar estaba lleno de recuerdos de los días posteriores a la liberación de Richelieu, que ambos habían pasado en Versalles. Había un rulo del duque, encerrado en un pequeño altar, coronado por dos corazones enlazados. Yo llego a ver eso y salgo como rajo. Estaba pensando en eso. ¿Sabés qué aceite que me tomo? Mira, negro, lo que le gane a Madame, que voy a buscar un libro hasta la esquina y no aparezco más. Un rulo mío. Bueno, el caso es que Mademoiselle de Valois le confesó que desde que se habían separado, cada día había besado aquella reliquia y había derramado lágrimas sobre ella. Qué puntería, lágrimas sobre un rulo, no es fácil. Sí, no es fácil. Me imagino la mina llorando, convocando pensamientos tristes para poder derramar una lágrima y luego apuntando con el ojo como un B-52 de la Segunda Guerra Mundial para que la lágrima cayese justo sobre el rulo del ser amado. Bueno, mis lágrimas sobre tu rulo es un lindo bolero. Un lindo bolero. Bueno, todos los días se encontraban un rato, pero en una ocasión el vendedor se entretuvo demasiado y el duque de Módena regresó inesperadamente de una cacería y antes de que los amantes pudieran despedirse, entró en la habitación. ¡Oh! Sin embargo, el duque de Módena, no vio nada extraño. Mademoiselle de Valois leía en voz alta y el duque disfrazado de vendedor la escuchaba. Richelieu se presentó como Giorgio Gasparini y se despidió diciendo que volvería con otros volúmenes que la mujer quería ver. Ahora bien, el duque de Módena entró en conversación con aquel raro personaje y lo encontró divertido. Al de Módena le gustaba escuchar las historias de la corte francesa que el vendedor contaba. En un momento el esposo preguntó: ¿y qué me contáis de ese gran bribón, el duque de Richelieu? ¿En qué nuevos enredos andará metido ahora? Y el duque de Richelieu, muy serio, respondió: señor, el duque de Richelieu es uno de mis mejores clientes. Y luego, enojado porque después de todo lo habían tratado de bribón, le contó el duque de Richelieu al de Módena lo siguiente. Dijo:
Me han dicho que Richelieu ha hecho una apuesta afirmando que vendrá a Módena a pesar vuestro. No me sorprendería que lo lograra. El duque de Módena rió, y como si lo pudiera escuchar en alguna parte, desafió a Richelieu a que lo intentara. Contento por haberse enterado de la apuesta, le dijo al vendedor de libros que fuera al palacio cuando quisiera. Y así, por del propio marido de Mademoiselle de Valois, Gasparini se constituyó en el palacio todos los días. Primero divertía al duque de Módena con su charla, y cuando éste se aburría, se encontraba con Mademoiselle en la biblioteca del palacio, y bueno. El duque de Módena nunca se enteró del engaño, se jactaba de haber derrotado a Richelieu y de haber hecho que él perdiese una apuesta. Al poco tiempo, los encantos de Mademoiselle de Valois comenzaron a aburrir al duque de Richelieu. Ya se sabe cómo son los encantos. Y entonces, como extrañaba a algunas damas de Versalles, abandonó a aquella amante que lo había salvado y regresó a París. Ella permaneció en silencio, nunca le contó nada a su padre ni a su marido. Esperó el regreso de su amado a Italia, pero lo hizo en vano, ya que Richelieu no volvió a verla jamás. Según los cronistas, vivió llorando hasta el fin de sus días, adorando aquel mechón, aquel rulo que se alzaba en un improvisado altar del salón de lectura. Improvisado es una comodidad, no era improvisado, era construido con toda premeditación y con toda puntillosidad. Las aventuras de Richelieu continuaron en París, pero esa es otra historia. Digamos que vivió hasta los 90 años rodeado de mujeres. Hasta bien entrado en años, su amigo Voltaire lo ayudó y lo secundó en sus conquistas. Esta es la historia que quería contarles del duque de Richelieu, de Mademoiselle de Valois, la hija del regente Felipe de Orleans, y del pobre duque de Módena, casado con una mujer que amaba a otro como tantos. ¿A quién dedicar esto? Pues no sé, el duque me gusta. El duque me gusta, estuvo bien. ¿Qué quiere? Fue, por lo menos fue. Sí, está bien, para agradecimiento otro ni va. Mucho, otro ni va, claro, está bien, otro ni va. Fue allá, se arriesgó, se disfrazó de vendedor de libros, bueno, pues se aburrió, ¿qué va a hacer? Bueno, suele ocurrir, sucede. Y a nadie más, ¿no? Porque, el pobre duque de Módena, que todavía que murió jactándose de haberlo pasado al duque de Richelieu. Eso está bien, eso está bien. A ver, ¿cómo es eso? No está bien jactarse, al contrario, ¿no? Está bien lo otro. Ah, está que... claro, hacer lo suyo sin jactancia, ¿no? Muchas veces dejar que otros se jacten. La jactancia no es un goce. Para alguna gente sí, Para alguna gente sí, especialmente en estos asuntos amorosos. Hay gente que está más interesada en la jactancia posterior que en el acto mismo. Sí, señor. Pero bueno, ahora le voy a contar a los muchachos. Claro, ahora estás pensando en el momento. Sí. Cuando lamento tener que irme tan pronto, pero tengo que ir a contar a los muchachos. Se están cambiando, dice, uy, ahora cuando le cuente al Rubén. Cuando le cuente. La envidia que le va a dar. Claro, es un horror, es una porquería. Bueno, digo, ella no, pues estaba un poquito loca, le digo. Ella creo que sí, porque imagínese, estaba ya enamorada del tipo desde antes, con previo fervor, ¿no? Ya venía a medio enamorar de la casa. Sí, claro. Eso también asusta. Y después, todos sus actos fueron realmente un poco demenciales. Presentarse ahí en la cárcel con 200.000 libras, que no sé cuánto eran, ¿no? Después de todo. O para coimear al carcelero. Casarse incluso con un tipo al que detestaba, nada más que para salvarlo. Bien. Y después lo del rulo. A mí me impresiona a veces más, tengo ese defecto argentino, es que de impresionarme más por lo emblemático que
que por los sucesos propiamente dichos. Así que trataré de ir egresando de esa condición. No, pero el rulo me asusta, el rulo me asusta. Y sobre todo el altar, mira, hacer un altar al rulo. Claro. Debe ser porque evoca en mi modestísima memoria algunas circunstancias personales, de rulos, de altares, de veneraciones, pero más que nada de locura. Así que... No, así que a ella no le dedicamos nada. No, entonces no le dediquemos nada, no. ¿Usted, por ejemplo, guarda rulos de alguna persona? No. No, yo tampoco. No, ni fotos, ni nada. Ni fotos, ¿no? No, yo no guardo fotos de algunas, sí, algunas fotos tengo, pero... Sí, pero no porque uno la guarde, digo, adrede en una cajita, así, porque quedó por ahí alguna foto. Queda por ahí, quedan incluso a pesar de uno. Sí, mira que reviste bien, dice. Se ve que hace esta foto aquí, ¿cuándo me la habré sacado? Dice. Bueno. No, es esa especie de trofeos de guerra a mí sí, no me gustan. En fin. Hemos ido a la discoteca, encontramos al discotecario venerando un manojo de pelos. Ya no un rulo, ya que el desorden de esa discoteca es proverbial e involucraba no solo a los discos, sino también a los recuerdos capilares del discotecario, que no tenían forma de rulo, sino de manojo de pelos, algo así como si lo hubiera juntado recién en una peluquería. Recién barrido. Estaba prendiéndole una vela ante un altar, con mucho cuidado de que no se le quemaran los pelos. Entonces me dijo un lugarteniente que no lo molestara porque estaba haciendo un ritual diario de veneración a unos ciertos pelos, que según acabó por confesarme el mencionado ayudante, ya habían sido reemplazados porque sin querer se los habían quemado. Entonces, para que este hombre no advirtiera esta desgracia, habían comedido un falto para que se trasladara a la peluquería más cercana y pidiese un manojo cualquiera de pelos, que eran esos que estaban allí ahora, y el hombre los veneraba, creyendo que se trataba de un manojo de pelos de su amada. Eso es terrible también, Es muy probable que el rulo que nos han dado sea falso. ¿Quién nos asegura que la dama que nos regaló un rulo no nos regale un rulo cualquiera, qué sé yo? Y que encontró por ahí. O que un novio rubio le regaló. Qué sé yo, no sé. Así como uno regala muñequitos de esos de peluche que le regalan a uno. Qué raro, vos comprando esto. Claro, bueno, también puede ser que otro regale manojos de pelo, que no son de uno. Y por ahí uno está venerando pelos ajenos. Ajá. Como en el caso de este hombre, el discotecario, Bueno, pero los pelos se le quemaron a uno que hacía la limpieza. O a Freddy Ojea. Claro, y fueron acá, y ahí hay un manojo cualquiera, ¿qué sabemos lo que veneramos? ¿No? Y me dirán, no importa si es falso. Claro. No importa, porque no estoy venerando los pelos, me dijo el discotecario después. Yo le dije, ¿no tiene miedo que esos pelos no sean los mismos? Le dije, porque lo vi al tipo que justo que apagaba la vela, incluso juntaba unos pelos que al apagar la vela se le habían volado. Con el soplido... Había olor a pelo quemado. Sí. Che, le dijo. Y me dice, no, en realidad no importa qué pelos sean, si son verdaderos, falsos o de quién. Importa lo que estos pelos simbolizan. Le dije yo, y me fui. Después volví para pedirle un disco y me dio el disco Loca de Amor, que es una buena descripción de esta dama. Y que además es un lindo vals que tocan Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, dos amigos de este programa. Adelante, muchachos.